Continuación. Tomo 4. La sombra de la conspiración. Escena 1. Ecos del pasado. La Biblioteca Nacional de Bucarest se erguía como un coloso de conocimiento y memoria en el corazón de la ciudad, un templo de sabiduría que albergaba siglos de historia en sus muros de piedra. Era un lugar de veneración para aquellos que buscaban la verdad en los escritos de los que habían venido antes, y para el detective James Morgan, era su última esperanza de encontrar respuestas. Las puertas de la biblioteca se abrieron ante él con un chirrido solemne, como si el mismo edificio reconociera la gravedad de su búsqueda. Morgan, con su rostro marcado por la fatiga y la determinación, avanzó por los pasillos que parecían no tener fin. Estanterías de madera oscura se elevaban hacia el techo, repletas de volúmenes antiguos y manuscritos encuadernados en cuero. El aire estaba cargado de un aroma a papel envejecido y tinta seca, una mezcla embriagadora que hablaba de secretos olvidados y conocimientos prohibidos. Mientras caminaba, sus pasos resonaban en el suelo de mármol, un eco solitario en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Finalmente llegó a la sala de archivos antiguos, un recinto donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Las lámparas de aceite parpadeaban, proyectando sombras largas y deformadas en las paredes. En el centro de la sala, un hombre anciano estaba inclinado sobre un escritorio de roble, examinando con atención un pergamino descolorido. Era el bibliotecario Antón, un guardián del conocimiento cuyos ojos habían visto más de lo que jamás revelarían sus labios. Antón levantó la vista cuando Morgan se acercó, sus ojos grises y penetrantes observando al detective con una mezcla de curiosidad y precaución. Morgan explicó su situación, su voz cargada de urgencia mientras hablaba de los extraños eventos que habían comenzado a ocurrir en Bucarest. Antón lo escuchó en silencio, su expresión imperturbable. Finalmente, después de un largo momento de reflexión, el anciano bibliotecario se levantó de su asiento y, sin decir una palabra, condujo a Morgan hacia una puerta oculta al final de la sala. La puerta se abrió con un gemido bajo, revelando una escalera estrecha que descendía a las entrañas de la biblioteca. Morgan siguió a Antón, sintiendo como la temperatura bajaba con cada escalón. Cuando llegaron al final de la escalera, se encontraron en una cámara subterránea, un lugar que no aparecía en ningún mapa y que pocas personas conocían. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos, muchos de ellos cubiertos de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, sobre una mesa de piedra, descansaba un manuscrito que parecía mucho más antiguo que cualquier otro en la sala. Antón se acercó al manuscrito y lo abrió con manos temblorosas. Este es el Codex Tenebris, dijo en un susurro reverente, una colección de escritos que se cree fue creada por una orden secreta de monjes en el siglo XV. Contiene profecías, relatos y advertencias sobre el mal que habita en las sombras, incluyendo la historia del conde Drácula. Morgan sintió un escalofrío recorrer su columna mientras observaba las páginas amarillentas del manuscrito. Los dibujos eran perturbadores, representando figuras humanas distorsionadas, criaturas con colmillos afilados y ojos vacíos, y escenas de rituales oscuros. Pero lo que más llamó su atención fue una ilustración en particular, una figura imponente con una capa negra, de pie sobre una multitud de seguidores, sus ojos brillando con un rojo infernal. No había duda en su mente, esa figura era Drácula. Las historias antiguas no son solo cuentos, señor Morgan, continuó Antón, su voz grave y cargada de solemnidad. Hay verdades en ellas que los hombres prefieren olvidar, pero la oscuridad no olvida. Drácula no es solo un mito, es una fuerza que ha existido por siglos, y su retorno fue profetizado hace mucho tiempo. Si ha regresado, Bucarest y quizás todo el mundo están en grave peligro. Morgan sintió que su mundo se tambaleaba mientras las palabras de Antón resonaban en su mente. La realidad que conocía se estaba desmoronando, reemplazada por un abismo de oscuridad y terror. Pero sabía que no podía retroceder, había llegado demasiado lejos. Tenía que descubrir cómo detener a Drácula antes de que fuera demasiado tarde. Escena 2, el Consejo de la Noche. En lo más profundo de su mansión, en una cámara que ninguna luz natural tocaba, Drácula había convocado a sus más fieles seguidores, los señores vampiros. Estos antiguos seres, cada uno con siglos de existencia y experiencia, habían servido al conde desde tiempos inmemoriales. Eran su élite, sus guerreros y consejeros, y ahora, más que nunca, su lealtad era crucial para el éxito de sus planes. La cámara subterránea estaba iluminada por antorchas que arrojaban un resplandor anaranjado sobre las paredes de piedra.
El suelo estaba adornado con un mosaico que representaba la batalla entre ángeles y demonios, un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal. En el centro de la sala, una mesa larga hecha de ébano negro se extendía como una cicatriz en la penumbra. Los señores vampiros ocupaban sus asientos, sus rostros pálidos e inhumanos brillando a la luz de las llamas. Drácula se encontraba al final de la mesa, de pie, imponente como un rey en su trono. Su presencia llenaba la sala, una fuerza oscura y magnética que exigía respeto y temor. Sus ojos recorrían a cada uno de los presentes, midiendo su devoción y determinación. La tensión en la sala era palpable, una energía eléctrica que vibraba en el aire. Mis leales, comenzó Drácula, su voz suave pero cargada de autoridad, el tiempo de nuestra reclusión ha terminado. Hemos esperado en las sombras, hemos observado y hemos aprendido. Pero ahora, el momento ha llegado para que reclamemos lo que es nuestro por derecho. Bucarest será la primera de muchas ciudades en caer bajo nuestro dominio. Los señores vampiros asintieron solemnemente, sus ojos brillando con una mezcla de hambre y ambición. Estos seres, cada uno tan antiguo y poderoso como el siguiente, habían visto el auge y la caída de imperios. Sabían que el mundo de los humanos estaba al borde del colapso, y que bajo el liderazgo de Drácula, podrían erigir un nuevo orden donde los vampiros gobernaran sin oposición. Uno de los vampiros, un hombre alto con cabello gris y ojos penetrantes, tomó la palabra. Mi señor, dijo con voz reverente, ¿cómo desea proceder? Las ciudades humanas están llenas de defensas, y aunque muchos han olvidado nuestras leyendas, aún existen aquellos que nos cazarían si nos rebelamos demasiado pronto. Drácula esbozó una sonrisa fría y calculada. La sutileza ha servido a su propósito, pero el miedo es un arma mucho más poderosa. No nos rebelaremos completamente todavía. Pero haremos que los humanos nos teman. Sus ciudades caerán, no por la fuerza de nuestras garras, sino por el miedo en sus corazones. Controlaremos sus líderes, infiltraremos sus instituciones, y cuando estén lo suficientemente debilitados, golpearemos. Los vampiros intercambiaron miradas, sus expresiones reflejando tanto respeto como temor hacia su líder. Sabían que Drácula no tomaba decisiones a la ligera. Había visto el auge de los tiempos modernos y entendía la psicología de la humanidad mejor que ellos mismos. Su plan era audaz, peligroso pero efectivo. Que comiencen los preparativos, ordenó Drácula, su voz resonando en la cámara como un decreto inapelable. Nosotros somos los dueños de la noche y la oscuridad misma se arrodillará ante nosotros. Escena 3. La visión del sacerdote. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, una pequeña iglesia permanecía en pie, desafiando el paso del tiempo y las adversidades. Era un edificio antiguo cuyas paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y cuyos vitrales, rotos en su mayoría, apenas dejaban pasar la luz de las velas encendidas en su interior. El aire olía a incienso y humedad, y la atmósfera estaba cargada con un peso invisible, como si cada ladrillo estuviera impregnado de los secretos que guardaba. El detective Morgan, guiado por la información obtenida en la biblioteca, había llegado a este lugar en busca del padre Andrei, un sacerdote conocido por su conocimiento de las antiguas profecías y leyendas. Al entrar en la iglesia, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si un par de ojos invisibles lo estuvieran observando. El padre Andrei lo recibió en el altar, donde rezaba en silencio. Era un hombre anciano, de cabello blanco y rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones. Al ver a Morgan, dejó de rezar y se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón de madera oscura. Detective Morgan, dijo con una voz suave pero firme, he estado esperando su llegada. Morgan se acercó al sacerdote sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Padre Andrei, necesito su ayuda. Estoy persiguiendo a una fuerza que no comprendo completamente. Drácula, ha regresado. El sacerdote asintió lentamente como si no fuera ninguna sorpresa para él. Lo sé, hijo mío. He tenido visiones. La oscuridad se alza de nuevo y con ella, el terror que una vez asoló estas tierras. Pero esta vez no es solo Transilvania la que está en peligro, es el mundo entero. Morgan lo miró con preocupación. ¿Visiones? ¿Qué ha visto? Andrei suspiró y se acercó a un pequeño cofre que estaba en el altar. Lo abrió con cuidado y sacó un crucifijo de plata, antiguo y gastado por el tiempo. He visto la muerte, hijo. He visto la sangre que correrá por las calles si no se hace algo pronto. Pero también he visto una luz, una esperanza.
Este crucifijo ha sido bendecido con el poder de repeler el mal. Úselo sabiamente. Morgan tomó el crucifijo sintiendo una leve vibración en sus manos, como si el objeto estuviera vivo con una energía propia. Gracias, Padre. Haré todo lo posible para detenerlo. El sacerdote lo miró con compasión, pero también con una grave advertencia en sus ojos. No subestime el poder del conde detective. Él es más que un simple ser. Es la encarnación de la oscuridad, y no se detendrá hasta que haya consumido todo lo que amamos. Hay una antigua orden de cazadores de vampiros, Draculae, que podría tener las respuestas que busca. Pero tenga cuidado, el camino que está a punto de emprender es uno sin retorno. Morgan asintió guardando el crucifijo en su bolsillo interior. Sabía que las palabras del sacerdote eran verdaderas, pero también sabía que no tenía otra opción. Debía seguir adelante aunque el camino estuviera lleno de sombras. Escena 4. La primera batalla. La noche había caído por completo sobre Bucarest cuando Morgan salió de la iglesia. Las calles estaban desiertas y el silencio era inquietante, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Pero Morgan no estaba solo. Lo sabía. Podía sentir la presencia de algo o alguien acechando en la oscuridad. Con el crucifijo en una mano y su revólver en la otra, Morgan comenzó a caminar hacia su coche, aparcado a unas cuadras de distancia. Cada paso resonaba en su cabeza, amplificado por la tensión y el miedo. El aire estaba cargado, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo. De repente, un movimiento rápido en el borde de su visión lo hizo detenerse en seco. Giró rápidamente apuntando con el revólver hacia la fuente del ruido, pero no había nada. Solo sombras que se movían con el viento. Pero Morgan no fue engañado. Sabía que estaba rodeado. Y entonces, sin previo aviso, surgieron de las sombras 3 figuras oscuras, sus ojos brillando con un resplandor carmesí. Eran acólitos de Drácula, vampiros menores, pero peligrosos. Sus rostros eran pálidos y distorsionados por la sed de sangre, y sus movimientos eran rápidos, casi imperceptibles para el ojo humano. Morgan disparó, el sonido del revólver rompiendo el silencio de la noche. La bala de plata encontró su objetivo, atravesando el pecho de uno de los vampiros, que cayó al suelo con un grito agónico antes de desintegrarse en cenizas. Pero los otros 2 eran más rápidos. Uno de ellos se abalanzó sobre Morgan, sus garras extendidas para desgarrarlo. El detective levantó el crucifijo justo a tiempo. La criatura chilló y se apartó cubriéndose el rostro mientras un humo oscuro se elevaba de su piel. Morgan aprovechó el momento para disparar de nuevo, acabando con el segundo vampiro. Pero el tercero, más astuto, se había movido detrás de él. Antes de que Morgan pudiera reaccionar, sintió un golpe en la espalda que lo lanzó al suelo. El vampiro estaba sobre él, sus colmillos brillando a la luz de la luna mientras se preparaba para morder. Morgan, luchando por mantener la consciencia, levantó el crucifijo una vez más. La luz sagrada parpadeó y el vampiro se tambaleó, permitiendo que Morgan lo empujara y se pusiera de pie. El detective, respirando con dificultad, apuntó por última vez. «Vuelve al infierno de donde viniste», dijo antes de apretar el gatillo. La bala encontró su marca, y el último vampiro se desvaneció en una nube de cenizas. Morgan quedó solo en la calle, el silencio volviendo a descender sobre la ciudad. Estaba herido, agotado, pero vivo. Sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla estaba aún por venir. Drácula estaba levantando su ejército, y Morgan tendría que enfrentarlo, con o sin ayuda. Se giró y miró hacia la iglesia. Las palabras del padre Andrei resonaron en su mente: el camino que estás a punto de emprender es uno sin retorno. Morgan sabía que estaba atrapado en una guerra que no había elegido, pero no tenía otra opción. Debía seguir adelante. El destino de Bucarest, quizás del mundo, dependía de ello. Siguiente capítulo: El laberinto de los caídos.